Quienes hayan jugado ajedrez estarán de acuerdo conmigo en que es un juego que despierta la emoción. Como leer un poema, como leer un libro, es como contemplar un cuadro, es un juego que despierta emociones. Y una buena jugada de ajedrez, una jugada elegante, una combinación precisa, produce un placer muy similar, si no es que equiparable, al que produce acercarse a una obra de arte. Porque lo esencial de cada historia se encuentra en la contraportada. Pasa la página. Comenzamos. Contraportada por Iraíz Noriega. Un podcast de Huapango Producciones. Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Contraportada. Mi nombre es Iraíz Noriega y hoy tenemos un invitadazo que nos viene a visitar aquí a la librería. Es la primera vez que tenemos a un invitado que tiene que ver con el tema de la librería, así que estamos bien emocionados. Él es autor de fábulas e historias de estrategas, El mal de Samsa, Todas las ballenas, Yorick, entre otras obras de poesía y narrativa. Orgullosamente tamaulipeco, Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2017 y Premio a las Artes por la Universidad Autónoma de Nuevo León 2025. Está con nosotros el escritor Renato Tinajero. Un aplauso, por favor, a toda la gente que está en el estudio. Renato, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Reynosa? Gracias, muy generosa ciudad. ¿Verdad? Sí. Bien consentido para, la gente que nos está viendo en otra fecha seguramente. Hoy estamos grabando justo en el Día Internacional del Libro. Entonces, pues le digo que como si todo se hubiera acomodado para que esto sucediera hoy. Pues vamos a iniciar con la entrevista. Adelante. Eres escritor, pero filósofo, pero es una formación que tiene que ver al 100 con la literatura. Bueno, no sé, porque yo estudié filosofía por interés en las humanidades. Sin embargo, en la carrera de filosofía, ninguna materia te prepara para escribir. Entonces, no sé, creo más bien que me he juntado con las personas apropiadas y que me han dado los consejos a tiempo para saber escribir, para tener este oficio. Yo creo que la mayoría, bueno, no todos, ¿verdad? Pero muchas de las personas que van a estar viendo esta entrevista son personas que tienen la inquietud, obviamente, de escribir, o que obviamente les gusta mucho leer. En tu caso, ¿cómo en qué punto decidiste que querías ser escritor? ¿O en qué punto crees que la gente debería de decidir si se va a dedicar a esto o no? Es una pregunta muy bonita. Yo creo que hay que tomar en cuenta y hay que tomar muy en serio aquello que desde niños nos llama la atención. Entonces yo me recuerdo desde niño con la curiosidad por los libros que estaban en la casa, la curiosidad por las palabras, por crear algo con ellas. Yo no diría que mi oficio de escritor empezó a los 8 años, pero definitivamente lo que yo hacía a los 8 años, leyendo, escribiendo, tratando de entender esos artefactos que son las palabras, creo que eso tiene mucho que ver. Desde los 8 años ya apuntaba que ibas a ir en esa dirección entonces. Ya estaba bien maleado a los 8 años. Seguramente, como lo platicábamos en la tarde, que te relacionas con muchos otros escritores y poetas, seguramente habrás escuchado de historias de personas que decidieron escribir ya de adultos. No creo que haya una edad. O sea, qué bien que uno desde niño se sienta llamado a una cierta actividad y particularmente a algo tan estimulante como puede ser la escritura o la lectura, pero no hay una edad. Hay muchos prejuicios, eso sí, acerca de lo que deberíamos hacer a cierta edad, pero son prejuicios, casi supersticiones. Creo que cualquiera, si tiene la inquietud a los 20 o a los 40 o a los 80 años,
de poner en palabras aquello que le resulta significativo, de ponerse a sí mismo o a sí misma en palabras, eso ya tiene un valor por sí mismo y tiene que alentarse. Claro. En tu caso, teniendo libros que son preciosos, que son diversos, que combinas narrativa y poesía, que vemos algo que tiene que ver con Shakespeare y luego algo que tiene que ver con ballenas. Suena como que si hubiera sido dos personas diferentes quizás quienes escribieron esto, pues obviamente surge la inquietud de dónde sale esa inspiración para escribir sobre cosas tan diversas. No sé si tenga algo que ver con su propia vida, sus anécdotas, la familia, nuestro entorno. Yo creo que todo nos llama. Voy a hablar desde mi experiencia. Por supuesto, favor. cada quien podría tener su propia experiencia respecto Sí. a las palabras, respecto a la escritura. Cualquier hecho, cualquier acontecimiento, cualquier anécdota, cualquier experiencia, por mínima que sea, incluso un sueño, pudiera ser el germen de una creación, de un poema, de un cuento, de algo. Creo que mucho del trabajo del escritor es entrenar la atención, entrenar la mirada, de saber encontrar en lo ordinario aquello que se trasciende a sí mismo y en donde vale la pena prestar atención. Pueden ser las ballenas, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser La muerte. Puede ser la muerte, puede ser una brizna de polvo, puede ser una palabra dicha a la persona que queremos, no sé. Creo yo que cualquier circunstancia de la vida puede detonar la aparición del poema o del relato. Puede ser motivo suficiente y más que suficiente para la escritura. Y bueno, en ese sentido, pues sí he tratado de ser fiel a eso, a no escribir libros simplemente para decir, este es el momento de explorar este tema o está de moda este otro tema, sino que la vida misma me vaya sorprendiendo y yo, empapándome de esas experiencias, voy traduciéndolas a la escritura. Sí, claro. Me acuerdo que algo me comentaste, por ejemplo, por el libro de Todas las ballenas, que te decía, bueno, ¿por qué de ballenas? O es que siempre, no quiero sonar intrusiva, ¿verdad? Pero ¿habrá algún personaje, por ejemplo, que digas, híjole, me inspiré en la vecina o en un familiar? Ya, sí. Bueno, en concreto con el libro que escribí que se llama Todas las ballenas te despiertan muchas emociones, te evocan un montón de cosas y bueno, tienes razón, lo platicábamos hace unas horas, hacíamos una especie de arqueología de la inspiración y decíamos, pero ¿cuál fue realmente el germen original de este interés en las ballenas? Y yo te decía, probablemente que cuando mi hija, que ya está grandecita, pero cuando mi hija estaba pequeña, asumió durante un tiempo la identidad de una ballena y se decía a sí misma, yo soy Clarisa la ballena. Y entonces las ballenas formaron parte de lo cotidiano, del folclore familiar. Probablemente ahí hicieron por primera vez aparición las ballenas en el horizonte, en mi horizonte afectivo. Y a partir de ahí, bueno, ya se puede escribir y decir mucho acerca de las ballenas, pero quizás ahí está la raíz. Sí, hace rato que dijiste, ves que cualquier cosa puede germinar
una historia, un sueño, un algo. Y escucho mucho de las personas, por ejemplo, que escriben canciones, que dicen, es que yo me inspiro en la regadera, cuando voy conduciendo y tal. Pero cuando te dedicas completamente a escribir, como es tu caso, y me comentabas también que dedicabas como 3 o 4 horas quizás al día, de repente tienes esa manera estricta de sentarte y voy a escribir y a ver qué se me ocurre, o haces tu día así de manera cotidiana y en donde te pesca la inspiración en ese momento, pausas para ir a apuntar lo que se te vino a la mente. Eso sería lo ideal. ¿Lo ideal sería cuál? ¿La segunda? Lo ideal, la segunda, tener las antenitas de vinil preparadas para cuando la inspiración lance la señal y entonces interrumpir la vida y ponerse a escribir. Sin embargo, bueno, la vida, yo creo que la vida no funciona, se resiste mucho a funcionar así y necesariamente hay que ponerse un horario, hay que hacerse un oficio. Una disciplina. Sí, aunque a veces la inspiración esté medio adormilada, que no esté todavía presente. Pero sí creo que es importante, como en cualquier oficio, como si eres médica o te dedicas a la carpintería, es importante tener un espacio y un tiempo para ello. Y también, como en cualquier oficio, es algo que se pone en práctica y sobre la práctica vas aprendiendo y vas perfeccionando la facilidad con la cual ejecutas ese oficio. Esto me lleva a pensar y me gustaría mencionarlo también para las personas que pudieran estar interesadas en acercarse a la escritura, que yo siento, después de haber escrito varios libros, que si bien no deja de ser difícil escribir, porque las palabras son un material delicado, creo que sí lo hago cada vez con más soltura o, digámoslo de una forma prosaica, con más rapidez. De manera que, no sé, en mi primer libro me tomó años realizarlo, pero ya mi último libro, que por cierto está inédito, pues ese salió en cuestión de meses. Entonces tú dices, bueno, algo hay ahí del aprendizaje del oficio. Sigue siendo difícil, sigue siendo retador, pero ¿por qué no? Se van dominando las herramientas con las cuales se trabaja. Sí, bueno, el primer libro lo escribiste en años, el más reciente en meses, pero el más reciente en meses más todos los años de experiencia que traías arrastrando. Así es. Que también digo, es medio relativo, ¿no? Sí, ¿Qué sí, tiempo te tomó? Sí, por eso te digo que es como cualquier oficio. Entonces, el que sea. Eres esos que dicen, prefiero que la inspiración me encuentre cuando estoy trabajando, ¿no? Sí. Que llegue cuando estoy... En ese momento voy a abrir las antenitas. ¿Verdad? Sí, necesariamente. Seguramente. Vamos a hablar del Premio Bellas Artes de Poesía de Aguascalientes. Bueno. En el 2017. Así es. Eres ganador de este premio por el libro Todas las ballenas. No, por otro libro. Por el libro que de... se llama Fábulas e Historias de Estrategas. De estrategas, que es sobre el ajedrez, ¿cierto? Sobre el ajedrez. ¿Eres sabido del ajedrez? ¿Te gusta el ajedrez? Me gusta, no soy bueno. Yo jugué el ajedrez hace muchos años, cuando era adolescente, cuando era joven, pues. Lo jugué muchos años, me informé mucho acerca del ajedrez, leí libros sobre ajedrez, estudié jugadas de ajedrez, me concentré en el ajedrez y nunca pude pasar de un cuarto lugar en un torneo. Entonces jamás llegaron los diplomas. ¿Qué dices? Me ganaron jugando, pero ¿qué tal escribiendo? Sí, eso fue. Entonces digo, bueno, el ajedrez, quienes hayan jugado ajedrez,
estarán de acuerdo conmigo en que es un juego que despierta la emoción. Claro. Como leer un poema, como leer un libro, es como contemplar un cuadro, es un juego que despierta emociones. Y una buena jugada de ajedrez, una jugada elegante, una combinación precisa, produce un placer muy similar, si no es que equiparable, al que produce acercarse a una obra de arte. Entonces, creo en esa fragilidad de mi oficio como ajedrecista. Creo que está el germen de por qué escribí un libro cuyo tema fue el ajedrez. Pensé, aunque no lo pensé de forma consciente, pero ya visto en retrospectiva, pensé, si no soy bueno con el ajedrez, tiene que haber otra manera de trasladar a un lenguaje que sí me resulte más accesible, trasladar ahí esa emoción, ese placer, esa estética de una jugada de ajedrez. Y ahí está el germen de Fábulas e Historias de Estrategas. Ahora que lo analizamos, fue una excelente estrategia, ¿no? Para ganar algo con el ajedrez, a fin de cuentas. Sí. Con esta historia de estrategas. Sobre el premio de Aguascalientes, me supongo también que habrá algunos escritores que se acercan y te pregunten, o bueno, gente que no escribe, pero que causa curiosidad, para ser ganador de un premio como este, ¿qué hay que hacer? ¿Existen ciertos lineamientos? ¿Dónde te inscribes? ¿Quién califica? ¿Hay nominados? Uno se imagina tantas cosas cuando hablamos de concursos. Me gustaría que nos platicara sobre el proceso. Sí, hay bastantes premios de poesía en México. El Premio Bellas Artes Aguascalientes es uno de ellos, que tiene ya más de 50 años y un prestigio muy, muy fundado. No es el único premio importante, hay varios, y casi todos ellos tienen aproximadamente la misma mecánica. Son premios en donde sometes a la consideración del jurado, un jurado a quien no conoces. Okay. No se da a conocer el nombre del jurado hasta el final del proceso. Sometes a la consideración del jurado de forma anónima un manuscrito inédito. En el caso de este premio de poesía y de otros que siguen el mismo modelo, pues sometes concretamente un libro de poesía. O sea, no un poema suelto, no, un libro. Entonces, pues te piden que tenga la extensión apropiada para un libro. ¿La extensión te refieres a cierto número de páginas, sí. Palabras? Generalmente se solicita un mínimo de páginas. Hay certámenes como el Aguascalientes que, hasta donde entiendo, en los últimos años ha pedido 60 páginas como mínimo. Hay otros que piden 80 y así, sin dibujitos. Entonces sometes de manera anónima, para que el jurado no sepa quién eres, a un jurado que también es anónimo, porque tú no puedes saber quiénes son, un libro de poesía inédito. Obviamente otras 300 personas lo hacen también, y bueno, pues es que gane el proyecto más sólido, el mejor escrito, el mejor construido. Sí, y no sesgarnos con que reconozco a este autor, me cae bien, y desde que empiezas a leerlo ya te predispones a que va a estar bueno, ¿no? Sino que dices es completamente anónimo. Entonces tiene que ser anónimo. Y entonces pues eso pone en igualdad de circunstancias a todos los participantes. Es la ventaja de este tipo de concursos. Entonces el criterio básico esencial es que el libro esté bien construido, que tenga oficio, que tenga una escritura bien trabajada. No necesariamente tiene que haber un cierto tema de por medio en los poemas o que tengan que estar
escritos conforme a cierta métrica o ciertas reglas. De hecho, ya ya la poesía es bastante libre y ya no se le exige a nadie que tenga que escribir en sonetos o en cuartetas o en rimas. Ah, qué bien. Entonces, pues cualquier persona que con ganas, con oficio, con formación, se ponga a escribir un libro con la intención de que se genere una obra que merezca ser leída, pues puede participar y puede ganar en un certamen así. ¿Esa fue la primera vez que participaste o ya habías tenido experiencias en concursos? Ya había tenido experiencias en concursos. Por ejemplo, cuando yo era estudiante, participé en los certámenes literarios de la universidad donde yo estudié, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por ahí obtuve alguna mención honorífica, luego un tercer lugar, luego obtuve el primer lugar una vez en la categoría de cuento. Entonces, digamos, va uno viendo de qué se trata. También en mi época de estudiante gané, me acuerdo, un concurso de minificción de una revista que, ya es una revista que ya desapareció, una revista que se llamaba El Cuento. Okay. El Cuento, revista de imaginación, así se llamaba. Esa revista la había fundado años atrás el maestro Edmundo Valadez y casi desde que apareció la revista, existía la posibilidad de que los lectores enviaran sus minificciones a concurso y quien ganaba el concurso, pues recibía gratis una suscripción a la revista. ¡Guau! ¡Qué premiazazo! Sí, pero estamos hablando ahí del género de la minificción. Ahora, yo no sé si en este momento tal vez ya mucha gente no reconoce este género. Creo que vale la pena decir qué es una minificción. Una minificción, como la definió el maestro Edmundo Valadez, es un cuento que puedes narrar en máximo una página. Okay. Entonces, en una página tienes que construir una historia completa, con personajes, con ambiente, con inicio, desarrollo y desenlace. Es un género... Sola página escrita a computadora, porque uno puede hacer la letra muy chiquita y también pues... Bueno, en aquella época era escrita a máquina, que ahora sería computadora. Entonces, sí. a máquina, a doble espacio. Que pues bueno, pues en la computadora pues es más o menos el mismo parámetro, ¿no? Así como que Courier 12 puntos. Sí. Si puedes contar un cuento en una página, eso es una minificción. Es un género difícil. Muy bien. Difícil porque te exige que, bueno, pues de una manera muy matemática, prácticamente puedas cuadrar todo. Creo, y esto vale la pena decirlo también para las personas que estén interesadas en la escritura, creo que a mí me ayudó mucho formarme en eso, en la disciplina del cuento y muy particularmente en la disciplina de la minificción. ¿Por qué? Porque en un cuento, y principalmente en un cuento hipercorto, no pueden sobrar ni faltar elementos, ni palabras, ni personajes, ni adjetivos, ni siquiera una coma. Tienes que quitar todo el polvo y la paja de lo que estamos poniendo. Así es. Entonces, cuando yo me acerqué a la poesía, que era realmente algo que a mí me llamaba mucho, ya me acerqué con esa experiencia previa, con ese haber estado practicando primero con las palabras, con sus posibilidades, en un contexto que es que exige mucha precisión. Y bueno, queda ahí como consejo. Cualquier ejercicio con las palabras, principalmente si es un ejercicio que te forma disciplina, te puede llevar a afinar el oficio. Claro. Y lo más importante, me imagino que todo el mundo se está preguntando, ¿le llegaron sus revistas del premio? Unas sí y otras no.
Y ahorita ya no existe ni cómo Ya ni reclamar. cómo, ya ni Pero he cómo. escuchado mucho sobre concursos de escritores y que ganaste, que publicaran mi artículo en cierto lugar, y ese es el premio cuando pues uno espera, ¿no? Que hablábamos también de que hoy es que a la hora de escribir lo que te cuesta, digamos monetariamente hablando, es el suministro, que es el papel, la portada y tal, pero y todo el tiempo que le dedicas también detrás de, en aquel entonces, máquina de escribir, ¿verdad? Ahorita detrás de una computadora. ¿Sí es de los que escriben en computadora o prefiere a mano y después pasarlo? No, yo me acostumbré muy pronto a la Qué computadora. bien. Sí, ya eso ya. Eso es muy romántico, Ya, no escribir sí, a no, mano. sí, a mano no. Al principio, cuando empecé a escribir cuentos, sí, era a mano y tachaba mucho. Okay. Tachaba mucho. Entonces la computadora me cayó como una herramienta fabulosa, porque en la computadora no tienes que estar tachando, simplemente te regresas, borras y vuelves a escribir. Entonces, Y no se nota que estupendo. nos equivocamos Y no se tanto. nota. Es verdad. Bueno, después de todas las ballenas, el Yorick, fábulas e historias de estrategas, entre otras, ¿verdad? Y que, como lo dije en un principio, que iban cambiando ahí, mutando de una manera pues tan dramática. Y también por lo que me comenta, que después de participar en varios concursos afinó ya ciertos detalles. Me gustaría saber, por ejemplo, en el libro más reciente que todavía no publica, no sé si me vaya a decir el título. Es como preguntarle a un productor cuál es el final de la novela, ¿no? Sí, más o menos. No. ¿Nos quiere decir o no? No, porque además tal vez lo cambie. Ah, bueno. Pues no ¿Para es, qué? no es tan ¿Para qué hacemos falsa relevante, publicidad? pero sí, ajá. Sí, pero bueno, por ejemplo, en esta obra más reciente, al momento de escribirla, ¿piensa usted, quiero ser fiel a lo que quiero escribir, ser auténtico, o prefiero alinearme a esos parámetros que sé que van a llamar la atención, que me van a hacer vender o que me van a hacer ganar un concurso? No, yo creo que hay una ética, hay una integridad del escritor, como hay una ética del abogado o hay una ética del médico o del comerciante, hay una ética del escritor, y uno tiene que obligarse a ser fiel a la propia voz. No por una cuestión romántica de, nadie va a escribir lo que yo escribo, no, sino porque es lo que le da sentido a la escritura. ¿Qué caso tendría escribir algo que no somos? Ponernos una máscara, impostar, no tiene sentido. Mejor nos dedicamos a otra cosa. Entonces creo que tiene que ver eso con la autenticidad, con la fidelidad a uno mismo. Lo que tengas que decir, por poquito que sea, pues es valioso por el solo hecho de que lo estás diciendo desde una experiencia que nadie más tiene, de cosas que nadie más sabe, de circunstancias que nadie más ha vivido. Entonces ahí hay algo que es inconfundiblemente tuyo. Y además, ¿por qué no aprovecharlo? O sea, ya tienes esa materia prima que es tu propia vida, ¿por qué no la aprovechas? Sería un gran desperdicio intentar simular a alguien que uno no es, con tal de cumplir con criterios que a fin de cuentas pueden ser criterios efímeros, el gusto del momento, Sí, es subjetivo. las modas. Sí. Entonces, ¿nunca te has encontrado a ti mismo borrando párrafos diciendo, no, creo que no va a gustar tanto, creo que mejor esto va a funcionar más, aunque no me agrade tanto? ¿No? ¿Prefieres mejor escribir para ti? Y si les gusta a los demás, qué bueno, y si no, que te sientas como que esto es lo mío. Es mejor así, yo creo que es mejor así. Finalmente no le vas a gustar a todo el mundo, no importa que trates de que ese párrafo sea el párrafo más atractivo y más vendible del mundo, siempre habrá alguien a quien no le convenza, entonces no tiene caso simular. Bueno, Renato, por si alguien tenía la duda y queriendo un poquito sí convencer a quienes nos están viendo y
a quienes tienen esta primera impresión de ti, digo, habrá quienes están viendo esta entrevista y no habían encontrado alguna de tus obras. ¿Será que nos puedas leer algo breve? ¿Sí? Di que sí. ¿Cuál te pasó? Bueno, a ver Ese, mira. Ese es el de todas las ballenas. Bueno, en la mañana tuvimos un evento y nos estuviste leyendo algunas. Quería pedir si nos podrías leer algo un poquito distinto a lo que escuchamos en la mañana. Seguro que sí. Qué bueno que mencionas que leíamos de este libro en la mañana, porque fue un público muy, muy receptivo. Entonces me gustó mucho leer, y era un público principalmente de jóvenes. Sí, fuimos a una Entonces, universidad. valió mucho la pena. Fíjate, dicho sea un poco, quizás entre paréntesis, cuando yo he llevado poesía mía o poesía de otros a los jóvenes, siempre he encontrado una buena recepción. Hay quizás muchos prejuicios acerca de la poesía, que es algo muy ajeno a mí, muy elitista, o que son meros adornos de palabras. O cursi, pero no, bueno, la verdad hay muchos tipos de poesía, Uh-huh. y hay tantos estilos de poesía como autores de poesía hay. Pero no, creo que la poesía es y seguirá siendo un instrumento muy valioso, muy poderoso de autoconocimiento. Desde el momento que se está trabajando con el mismo lenguaje que empleamos para cualquiera de nuestras actividades y necesidades, el mismo lenguaje que empleamos para darle significado a nuestra cotidianidad, ya desde ese momento se convierte en una herramienta a la que todos podemos acceder. Entonces me gustó mucho esa receptividad del público de la mañana. Y les platicaba en la mañana que en este libro imagino a las ballenas de muchas formas, no necesariamente el animal enorme que está en el mar, sino también ballenas que vuelan o ballenas que hacen otras cosas. Y que voy a leer... O ballenas diminutas. O ballenas diminutas. Este que voy a leer sí es de una ballena diminuta, pero es como de una ballena mascota, así como los niños tienen pececitos de mascotas. Bueno, ¿qué pasaría si pudieran tener ballenas de mascotas? Y si estas ballenas hicieran algún juego. Se llama Physeter draconensis. Ahí inventé un nombre científico para esa posible ballena, que es así como una ballena dragón. Me mostraban los niños aquel día el bultillo con aletas en el balde con agua, los ojos negrísimos a ambos lados de la cabeza, y la cabeza grande como un puño o muy mayor, como dos puños unidos o la masa que se ha visto en la cola de algunos dinosaurios. Ahora verás, dice la menor, pero lo dice sin mirarme. No es a mí a quien ella habla. Todo su deseo está volcado sobre aquel cáliz de plástico en que el bulto, de entre las quijadas, sopla un bufido tosco, submarino, casi mudo. Lo que importa es el hervor que rompe de súbito en la superficie de aquel balde. Lo que importa es la nubecilla de vapor que se eleva desde el agua y ante nuestra vista en un bufido que parece un eco del primero, estalla y se dispersa. Parece el truco de algún mago, como para aplaudir. Ahora el agua está caliente. El animalillo levanta el timón firme de la cola y se desliza al fondo. ¿Y cuando crezca? Les pregunto, y no espero merecer respuesta alguna, pero la tengo, del mayor. Debe crecer, me dice, y puedo aún jurar que en ese debe había como un hambre de vastedad,
No volví a llamar niño al mayor. No era posible, sencillamente ya no era posible. El balde se quedó algún tiempo en el pasillo. Las pequeñas explosiones de vapor se sucedieron hasta el tedio. El animal terminó en la casa de algún primo, en un sitio espacioso, después en la piscina, creció, después ya no recuerdo o no quiero acordarme o nadie supo. Ya no importa. La vastedad, como un océano al que se derraman toscas, casi mudas nuestras voluntades, nos llamó. Nos tragó la lejanía y el tiempo. La menor llamó para anunciar que se divorcia, el mayor no llama nunca. Yo me inyecto 30 unidades de insulina desde octubre y para siempre. Un día levantaremos el timón y nos deslizaremos hasta el fondo. Debemos deslizarnos. O nos iremos mudando poco a poco a un sitio mayor o más lejano. Dispersarnos. Como una nubecilla de vapor que en un eco solamente se dispersa. Y ya. Vaciar el balde. Negrísimos los ojos a ambos lados de nuestras cabezas. Los ojos frente al balde vacío, el balde al fin lleno de nada más que aire, rodando a lo largo del pasillo hasta un rincón del viejo patio y para siempre. Pueden aplaudir si quieren. Quería hacer notar que cuando lees, ahorita que leíste y cuando te empecé a leer en la mañana, por ejemplo, pareciera que te lo sabes de memoria. Ah, más o menos. Lo que pasa... Creo que en algún momento hasta leyó con el libro cerrado, dije, ¿qué está pasando? y si ves las líneas, está diciendo exactamente palabra por palabra. Mira, sí, creo que ahí hay dos cosas a notar. La primera, yo he sido maestro muchos años y entonces a mí me parece importante tener el contacto visual con el auditorio. Si no, se te dispersa el grupo, pierden la atención. Entonces me acostumbré a leer de esa manera. Pero también, y vale la pena mencionarlo, igual para las personas que se quieran dedicar a la escritura, uno corrige mucho. Y para cuando el texto llega a la página, pasó por un proceso a veces muy tortuoso de reescritura. Y en lo que lo estás escribiendo y reescribiendo te lo aprendes. Bien. Entonces hay líneas que de tanto estar trabajándolas, pues ya se te quedan. Ya son parte de uno. Sí. Ya son parte de uno. Renato, estoy bien contenta de que aceptaras la invitación, no solo a Contraportada, sino a la ciudad de Reynosa, al evento presentando las primeras obras de Editorial Huapango, celebrando junto con nosotros el Día Internacional del Libro. Espero que, así como lo disfrutamos nosotros, te la hayas pasado muy bien tú. Sí, me la estoy pasando muy bien. Sí, te la estás pasando bien. Qué bien. Y todavía no están ustedes para saber, pero todavía vamos a convivir con él fuera de cámaras. Te hice una pregunta que siempre hago a mis invitados y te quiero ser muy honesta. Esa pregunta, pues casi siempre viene a conformarse con 2, 3 párrafos, y dije en esta ocasión, por ser un escritor, a ver si no se me extiende de más, y creo que la respuesta más corta que he tenido en la historia de este programa ha sido la tuya. Te voy a hacer la pregunta, por si quieres, puedes quedarte con la misma respuesta o puedes cambiarla si gustas, ¿ok? Ajá. ¿Te acuerdas? Bien, la pregunta es si se escribiera un libro sobre Renato Tinajero, sobre la vida de este escritor, ¿qué te gustaría que dijera en la contraportada? Y yo te decía que en la contraportada debe decir simplemente gracias. Así nada más. ¡Qué maravilla! Un aplauso. Pues sí, no porque sea muy largo tendría que ser lo mejor, ¿verdad? Quiero decirte que a todos nuestros invitados les damos un tipo cuadernito
Es como si fuera tu libro, por si lo quieres ir proyectando. Te hicimos tu contraportada con el simplemente gracias. Y pues bueno, también pensando que por ahí, si de repente decides que la inspiración te atrape en la carretera, en algún lado, pues puedes sacarlo y hacer anotaciones y demás. Gracias. Es un regalo para ti, espero que te guste. Está lindo, ¿verdad? Como si fuera tu propio libro. Sé que quizás no elegiría Rosita, pero pues es la esencia de nuestro espacio. Combina perfectamente. ¿Verdad? Quiero agradecerte nuevamente, agradecer a todo el equipo de Huapango Producciones, obviamente agradecer a la gente que está viendo este podcast. Es importante que nos ayuden compartiendo esta entrevista, reaccionando, comentando, dándole suscribir a este canal, porque pues que ustedes apoyen hace que nosotros podamos también pues tener este tipo de invitados y seguir creciendo. Gracias, equipo. Hoy vino mucha gente. Muchísimas gracias. Tenemos hoy como invitada a la maestra Luz del Carmen. Muchísimas gracias. Gracias, Armando. Gracias, Quique. Quique no vino hoy, ¿verdad? Gracias, Víctor. Gracias, Lalo, Alex Hernández, Pachi, al equipo también de Agua Purificada Blanquita que anda por acá. Gracias, Renato Tinajero. Gracias. Gracias. Los quiero mucho. Nos vemos en la siguiente contraportada. Adiós.